Me he dado cuenta que la semana pasada subí 2 episodios en el podcast, lo cual está bien. Significa que estuve creando, no solo el primer borrador de la novela que estoy escribiendo, sino también guiones para el podcast y también algunas ideas para futuras novelas que deseo escribir. En este episodio les quiero contar de algo que ha venido sucediendo durante varias semanas ya. Estoy escribiendo todos los días y se siente bastante liberador. Hace unos días alguien me comentó por Instagram que uno de sus objetivos era el de escribir continuamente por todo un mes, y espero que lo esté logrando. Y si no ha sido así, pues vuelve a comenzar. No hay prisa, solo historias por escribir. Hoy hablaremos sobre lo importante que es continuar escribiendo las historias que tienes en tu mente. Hablaremos de la disciplina que se requiere y también del estado mental que sugiero tener, ya que cualquiera puede escribir, pero terminar lo que estás escribiendo, eso es lo que te convierte en un escritor o escritora de verdad. Así que ve por un poco de café, ten un lapicero y un papel a la mano, y comencemos. Yo soy Jairo Morales, y bienvenidos al episodio 44 del Rincón del Escritor. Bien, llega un momento en la vida de todo escritor o escritora en donde simplemente sabe lo que tiene que escribir. Si en este momento no lo tienes claro, no te preocupes, te puedo asegurar que llegará ese momento. Por ahora sugiero que me sigan con esta idea. Cuando llegue ese día en donde ya sabes cuál será tu siguiente historia, sea un cuento, una novela corta o una novela larga, simplemente te sientas delante de la computadora y comienzas a escribir. Pero para llegar a ese estado, el escritor o escritora debe haber pasado por mucho. Una de las cosas principales es por supuesto la experiencia, la vida misma, lo que ha vivido, las cosas buenas y las cosas malas, también las alegrías y también las tristezas, ya que nos ponemos en eso. Además de haber leído muchísimo, lo que también es importante es que la persona que se sentará a escribir ha comprendido al fin una realidad que puede ser cruel y a la misma vez inmensamente liberadora. Y es que nadie va a escribir esa historia por ti, nadie va a editar ese primer manuscrito por ti. De hecho, si nos ponemos a pensar un poco más al respecto, si ni siquiera has escrito el primer borrador de esa novela que tienes en tu cabeza, no vas a tener nada que corregir. Y una vez que hayas comprendido eso, y además una vez que hayas permitido que el miedo no te paralice, será cuando al fin puedas sentarte delante de la página en blanco y escribir. Seamos sinceros, muchas veces lo único que nos detiene a escribir no es la falta de inspiración, sino el miedo a fracasar escribiendo lo que tenemos en la cabeza. Y eso es totalmente comprensible. Pero debes entender que la otra parte del trabajo del escritor o escritora es también editar. ¿Y qué significa eso? Pues significa que vas a tener que revisar lo que has escrito, examinar con otros ojos, juzgar lo que has hecho y ver qué cosas funcionan y qué otras cosas no. Hay muchísimas cosas que creemos que pueden funcionar, hay muchísimas otras ideas, diálogos, escenas que tenemos en la cabeza y que lo llevamos pensando por mucho tiempo, pero no es cuando lo escribimos porque pensamos que aún falta algo. Y el momento en el que te pones a escribirlo te das cuenta que no es suficiente. Y piensas que eso es malo, piensas que el error es tuyo, cuando en realidad lo que tienes que entender es de que nunca va a ser de exactamente lo que está en tu cabeza. Para llegar a tener la imagen al 100% real a lo que te has imaginado, tienes que volver a escribirlo, tienes que volver a encontrar la forma en la que lo ves, editar. Eso es muy importante. En su libro Mientras escribo, del cual hablamos en el episodio anterior junto a Jesús de Nerdgeeks, Stephen King menciona que una vez que él termina de escribir el primer borrador de una novela, la guarda por unas cuantas semanas, y estamos hablando de 1 mes a 2 meses. Luego de eso, cuando la vuelve a leer, se dedica a retirar el 10% de lo que ha escrito de ese primer borrador, porque considera que en realidad son cosas que no suman ni dirigen en absoluto la historia que quiere contar. Y para llegar a este punto como escritor o escritora, vas a tener que ir más allá de los típicos, y digo eso entre comillas, mi novela es perfecta, o cada palabra que escribí está bien pensada y no debo borrar nada. Esas son cosas que suelen decir cuando no están preparados. Cuando uno realmente acepta que quizá lo que has escrito es realmente un primer borrador con sus fallas y sus conflictos, será cuando al fin comienzas a crecer profesionalmente como creador de historias. Y eso es algo muy importante porque a lo largo de estos años que he estado escribiendo, he ido conociendo personas que también escriben,
Muchas veces estas personas hablaban de cómo el poemario que han escrito o el cuento que han escrito es perfecto y ningún editor lo quiere publicar porque ellos no tienen idea. Y yo recuerdo escucharlos y pensar, el editor es editor por algo. La persona que trabaja en una editorial está ahí por algo. Independientemente de que pueda haber o no contactos que permitan lugares mejores a algunas personas, independientemente de eso, el editor tiene un ojo para ciertas cosas, y si te dan, de alguna forma u otra, observaciones de lo que has escrito, tienes que estar agradecido de eso, porque al menos te han prestado atención y han visto lo que has creado, y si te dan notas de qué cosas corregir o qué no, pues es por algo. Encuentra una mejor manera. Esto es algo muy importante, y no solamente para escribir, sino también en la vida en general. Muchas veces las personas creen que lo que han creado, por el simple hecho de que lo han hecho, es perfecto, y hay que entender que a veces las cosas no son como nosotros realmente las vemos. Y aceptando eso es cuando uno empieza a crecer profesionalmente como creador de historias, como escritor o escritora. Yo creo que ahí está la diferencia en donde uno va a aprender a escribir realmente, entendiendo que hay cosas buenas, hay cosas que no lo son, y a la siguiente historia que te toca escribir, hacerlo de una mejor manera. Brandon Sanderson dice que para escribir un buen libro, primero hay que escribir un mal libro. Así que ahí lo tienen. Pueden pensar en esa frase todo lo que quieran hasta que se logren hacer una buena idea del tema. Haruki Murakami menciona algo muy importante, y es que si una persona repite el mismo proceso, la misma rutina todos los días por varios días, en algún momento algo tiene que cambiar, tanto en el ambiente que de la persona que lo rodea, dentro de la persona en sí. Y eso tiene que ver con el hecho de que la persona que se dedica a practicar lo mismo durante varios días irá acostumbrándose poco a poco al proceso que requiere crear. Lo que quiero decir es lo siguiente: escribir no se trata de esperar a la inspiración para recién escribir en la página en blanco. Escribir se trata de sentarte delante de la computadora y escribir lo que sigue a continuación de la historia que estás escribiendo, sabiendo muy bien que lo que estás haciendo en ese momento tendrá que ser revisado eventualmente. Y si entiendes realmente lo que eso significa, verás que no tendrás nada que te detenga y simplemente seguirás escribiendo. Siguiendo con lo que mencionaba Murakami, la importancia de seguir escribiendo es algo que poco a poco irá creciendo dentro de ti a medida que sigas escribiendo. Y para lograr todo eso, es necesario formarte una disciplina como escritor. Y ese consejo no solamente aplica para escritores, sino también para todo en la vida. La disciplina es algo que solemos escuchar en el colegio y lo asociamos como algo negativo porque, al menos en mi caso, era a lo cual siempre solían llamarme la atención. Porque me decían, te falta disciplina, es lo que solían decirme, y en ese entonces pensaba que la disciplina era no hacer la tarea. Aunque si bien es cierto, me llamaban la atención por no haber hecho las tareas, lo que decían en realidad era que me faltaba la dedicación para cumplir con el objetivo que tenía. En ese entonces el objetivo era el de hacer los deberes para las clases. Ahora que los años han pasado y soy un adulto supuestamente funcional, la disciplina significa para mí el orden de poder escribir todos los días. Y eso es muy importante. Ahora, hay algo que quiero resaltar. Este episodio se titula La importancia de continuar escribiendo. Y si bien es cierto, estoy mencionando que yo escribo todos los días, no quiero que lo hagan porque se sientan obligados. Lo que me funciona a mí puede que no les funcione a algunos de ustedes. Mi estado mental es muy diferente al que puedan tener ustedes en estos momentos. Entonces, con eso en mención, lo que sugiero es que no necesitas escribir todos los días para considerarte escritor o escritora. Lo que puedes hacer es ponerte como meta no escribir todos los días, sino escribir un número de páginas determinado todas las semanas. De esa manera, si un día, en el día 1, en el día 2 o en el día 3 de la semana no puedes escribir por cualquier motivo que se te pueda presentar, no sentirás que estás fallando en esta misión de intentar de ser escritor o escritora. Y podrás dedicarte a escribir en los siguientes días, en el día 4, en el día 5, en el día 6, en el día 7 de la semana. La vida sucede en medio de todo esto que llamamos el camino del escritor o la escritora. Algunos tienen clases que atender, otros tenemos trabajos a los cuales prestar atención y algunos de ustedes quizás tengan hijos que cuidar. Es por eso que es necesario entender que cada persona tiene su propio camino y su propia manera de adaptarse a la disciplina para escribir. No necesitas escribir todos los días, pero sí necesitas escribir siempre.
Hay algo importante que me gustaría mencionar antes de finalizar este episodio, y es que debemos dejar de compararnos con otros escritores. Entiendo que parte de la vida del ser humano es el de estar en constante comparación con las personas, y no solo con escritores, sino también con las mismas personas de nuestro entorno, con personas que ni siquiera entienden que escribimos. Muchas veces me he encontrado mirando Facebook, viendo las fotos de viejos amigos del colegio. Algunos de ellos tienen trabajos muy bien pagados, otros están de viajes en otros países, otros con hijos y formando familias. Y la verdad es que me pregunto en qué momento estoy yo, en dónde estoy yo ahora y en dónde estaré después. Y como escritor me pregunto qué estoy escribiendo ahora y qué escribiré después. Es casi imposible no estar rodeado de otros escritores como nosotros que hablan de haber firmado contratos con editoriales, que hablan de que ese día escribieron 40,000 palabras o que terminaron de escribir su 10ª novela. Todo eso es malo para tu salud mental y también para tu proceso como escritor, porque pensarás que estás muy atrás. Pensarás que te estás quedando detenido porque no eres bueno, porque lo que escribes no es suficiente o quizás mucho peor, porque no escribes rápido ni tampoco escribes todos los días. Y la verdad es que cada escritor tiene su propio ritmo, su propio mundo, sus propios problemas y sus propias virtudes. Es por eso que las comparaciones son malas para uno mismo. Si eres de los que está en redes sociales y cada vez que encuentras a alguien que te hace sentir incómodo, puedes dejar de seguirlo. Y si no deseas dejar de seguir a esa persona, siempre puedes silenciarlo. Las redes sociales están hechas para que solo nos enfoquemos en las cosas a las que aspiramos, aquello que no vemos, y eso solo genera problemas en tu autoestima y en tu escritura. Intenta poner tu celular lo más lejos de ti la próxima vez que escribas. Intenta dejar de seguir páginas o personas que creas que solo lastiman, lo que ya dije hace un momento, tu autoestima. Intenta desinstalar algunas redes sociales de tu móvil y solo dedícate a escribir. Aíslate del mundo de una manera en la que solo existas tú y el mundo que estás creando. Por ejemplo, yo he desinstalado Twitter de mi móvil ya hace un par de meses. Esto es gracias a los consejos de Stephanie. Y debo decir que me va mucho mejor. Por supuesto, como consecuencia, ahora uso más TikTok. Pero el algoritmo de esta red social es mucho mejor que cualquiera de Facebook o Instagram. Y los contenidos de TikTok son muchísimos mejores porque estimulan mi creatividad. Y eso es otro punto final que quería tocar. Deja de seguir páginas que te causan ansiedad o te hacen sentir que no estás avanzando en tu vida o en tu trabajo como escritor o escritora. Este consejo ya va mucho más allá del hecho de crear. Va también como para tu vida, porque es importante. Tu vida es escritor o escritora y eso es algo que tienes que encontrar un balance en todo eso. Yo sugiero que solamente sigas aquellas páginas que te ayuden a sonreír un poco más, que te aporten algo de información que te pueda ayudar como escritor o escritora. Estoy seguro que poco a poco encontrarás paz y tranquilidad mental para poder concentrarte en tu escritura. Y quizás cuando yo lo comprenda mejor pueda hacer un episodio del podcast hablando de la importancia de la meditación para la escritura. Es algo muy importante. Usualmente trato todas las mañanas de meditar antes de ponerme a escribir. Lo que estoy tratando de hacer últimamente al despertar, generalmente es 5 de la mañana, 6 de la mañana, es dejar el celular a un lado, lo pongo en modo luna o en modo avión, como ustedes prefieran, y simplemente bajo a la cocina, me preparo café, saludo al gato y subo a escribir. Abro el Scrivener, que es el programa en donde escribo, y abro el archivo de la novela que estoy escribiendo actualmente. Pongo música, algo que usualmente, la misma música en realidad, el mismo álbum que escucho mientras escribo esta novela, y espero a que poco a poco mi cerebro se encienda por el café, el aroma del café, y voy anotando palabras, cosas así, fragmentos, y poco a poco me encuentro escribiendo. Y eso es lo que hago pongo un timer de 30 minutos, y generalmente llego a los 30 minutos y no me doy cuenta de eso. Apago la alarma y sigo escribiendo 30 minutos más. Y así poco a poco me doy cuenta que es una hora y media, y durante días de semana ya dejo de escribir, guardo todo lo que tengo, guardo los archivos que he escrito, porque recuerden, es importante tener backups de lo que estamos haciendo. Y eso es. En el transcurso del día voy pensando ideas para el podcast, voy pensando quizás ideas para hacer videos, tanto en Instagram Stories como en TikTok quizás. Poco a poco me voy animando mucho más a hacer videos de YouTube. Y es básicamente eso, el tratar de encontrar un balance. Eso que les estoy comentando, toda esta rutina que acabo de comentar, lo repito de lunes a viernes, todos los días. Lo estoy haciendo desde marzo.
Entonces, esta novela se está acabando así, la estoy escribiendo de esta manera y espero acabarla esta semana. El primer borrador al menos. Y a lo que voy es eso. Es posible, pero ¿cómo he logrado esto? Haciendo todo lo que he comentado en este episodio. He desinstalado Twitter, he dejado de seguir escritores noveles que están empezando, que hablan mucho de escribir, se quejan de muchas cosas, de que los editores no tienen nada, de que las editoriales les han rechazado y todo lo demás. Y solamente son cosas que de alguna forma u otra aumentaban mi ansiedad, aumentaban mis ansias de compararme con todo lo demás y me daba cuenta que yo estaba mal o sentía que yo estaba mal cuando en realidad no estoy mal. Estoy bien, he llegado a donde estoy porque vengo escribiendo desde hace 10 años. Y si tú has empezado ayer, has empezado hace un mes, has empezado hace un año a escribir, está bien, es perfecto, continúa así, sigue escribiendo. El otro día vi una conversación y alguien le preguntaba a otra persona, ¿tú sabes cuándo fue el momento oportuno para sembrar un árbol? La persona a la que le preguntaron no tenía idea de la respuesta y le dicen, hace 25 años. Y eso me dejó pensando. Quizás adaptando esta pregunta a lo que estamos hablando en este episodio del podcast es, ¿tú sabes cuándo fue el momento adecuado para empezar a escribir? Ayer o hoy día. Entonces empieza a escribir, poco a poco. Si estás haciendo cosas, si tienes un trabajo, si tienes a alguien que cuidar, una familia a la cual mantener, perfecto, hazlo. Pero encuentra un momento, sea media hora, sea una hora, no importa. Pon todo en modo avión. Habla con tu familia, si tienes una novia o un novio con el que vives, dile, yo quiero escribir, necesito que toma mi celular, escóndelo, cierra la puerta, échame llave, dame media hora, me voy a encerrar aquí sin wifi y voy a escribir. Hagan eso, practiquen eso todos los días, poco a poco, hasta que formen una rutina, hasta que formen una disciplina, hasta que de pronto algo dentro de ustedes sienta que ya son escritores. Y va a ser así. Y eso sería todo en este episodio del podcast. Espero que les haya gustado y espero que hayan encontrado algunas razones más para seguir escribiendo. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como Jairo Morales Books, en Twitter como Jai Morales y ya que lo he mencionado, en TikTok estoy como In the Mood for Writing, inspirado en la película de In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Me encanta mucho ese handle en realidad. Y bueno, ¿qué hago en TikTok? No lo sé. Pero sí sé que poco a poco voy perdiendo el miedo a mostrarme frente a la cámara, así que quizás alguno de estos días me anime a hacer videos para YouTube, no sé, eso sería interesante, ¿no creen? En fin, recuerden dejar sus comentarios y pongan 5 estrellas en el podcast si están escuchando esto en Spotify o Apple Podcasts. Si quieren dejar comentarios, háganlo también. De esta manera el algoritmo verá que este programa es relevante y llegaremos a más personas. Eso es increíble. Como escritores, no se cierren. Ayuden a otros escritores que están empezando. Si tú crees que no estás empezando, créeme, hay alguien que está mucho detrás de ti y está buscando ayuda. Está esperando que alguien le diga, tú puedes, ánimo, escribe. Así que si tienen personas en Instagram o en Twitter que también están en lo mismo, denle ánimos, pasen este podcast, recomiéndenle sus libros favoritos. Inspírense, inspiren a otras personas. Ayuden a todos, ayudemos a todos los que estamos escribiendo. El mundo va a ser mucho mejor con muchas más personas creando historias y eso es fascinante. Y eso ha sido todo en este episodio. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar y sigan escribiendo acompañados de una buena taza de café. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos la siguiente semana.